Siempre que Dios te bendiga, no dejaremos de saludarte de esta manera. Y lo hemos singularizado el saludo, pero es para centenares y miles de hermanos y hermanas que alrededor del mundo reciben esta palabra. Nuestro devocional para hoy se titula El año favorable del Señor. Y lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 19. Se lo leo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en las sinagogas, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año favorable del Señor. Aunque ya esté recorrido este año, pero de lo que queda del mismo, y quizás de lo que hemos pasado, debemos creer que es y será un año favorable a nuestras vidas. Sin embargo, el Señor Jesucristo detalla en estas palabras que Él ha proclamado para quienes es el año favorable. En primer lugar, el año favorable del Señor es para quienes reciben el Evangelio. ¿De dónde extraemos esto? De las palabras propias de nuestro Señor Jesús en el versículo 18, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas significa evangelio. Evangelio significa viceversa, las buenas nuevas. En realidad, la palabra evangelio significa noticias nuevas y buenas. Y Jesús dice que las noticias del evangelio, que el evangelio es para los pobres. Pero si los pobres no la reciben, entonces no tienen buenas noticias. Pero quiere decir que el año favorable del Señor es para quienes reciben, para quienes aceptan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús precisa que quienes recibirán su evangelio son los pobres. Pobres en dos sentidos. En primer lugar, los pobres en espíritu. Como en el Evangelio de Mateo capítulo 5, Jesús detalló este asunto y que en un devocional anterior ya lo hemos abordado. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. No nos estamos refiriendo ahora a los pobres materialmente, sino a las personas que reconocen que son tan necesitados de Dios que solo pueden depender de Él. Esos son los pobres en espíritu. Y este tipo de personas son los que disfrutarán un año favorable en sus vidas. No se necesita ser pobre materialmente para ser pobre en espíritu, ni tampoco ser rico es un problema. El problema no está en el bolsillo, el problema no está externamente, el problema está en nuestro interior. Pero hay otro tipo de pobres también a quienes Jesús se refiere. Cuando Él dice a dar buenas nuevas a los pobres, a traerle el evangelio a los pobres, y se refiere a los pobres materialmente. Y es que quienes casi siempre se manifiestan dispuestos a recibir el evangelio a nuestro Señor Jesucristo son los pobres materialmente. ¿Por qué? Porque a ellos no les atan las condiciones materiales. Desde otra perspectiva, quizás sociológica, pudiera parecer una contradicción. Pero sí, hay pobres que son felices. Pero sobre todo, es que generalmente el pobre, repito, es la persona que se abre al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vemos de manera muy patética en nuestro tiempo. Son las grandes poblaciones de gente marginada,
de gente desatendida por los estados, por los gobiernos, por los ricos, quienes reciben el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dice que este tipo de personas son favorecidas. Reciben el año favorable del Señor. Quizás tú seas una persona que tiene comodidades o que tiene dinero, pero lo importante es que tengas en tu corazón esa necesidad constante de tener a Jesús, de recibirlo a Él y entonces cumplir esa condición de nuestro Señor. Los pobres que reciben las buenas nuevas, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quiénes más es el año favorable del Señor este año? Para quienes reciben al único que puede sanarles el corazón. Jesús dice en el versículo 18, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo así se presentó como médico. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 17, Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y luego Jesús afirma, yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos. Y quiero aclararles que prioritariamente Jesús no se está refiriendo a condiciones naturales del ser humano o materiales, sino a las condiciones espirituales. Jesús se refiere a los enfermos del corazón espiritualmente. Es que así como el ser humano se enferma físicamente, también se enferma interiormente. Y son más letales las enfermedades del interior que las del exterior. ¿De qué se enferma el corazón humano? La amargura crónica. Ese es el cáncer del corazón, el cáncer espiritual. Hay gente que padece y no sabe que por dentro, en su interior, en su corazón, lo que tienen son grandes tumores de amargura. Están amargados no solo contra personas, sino contra la vida misma. Han adquirido ese cáncer desde hace muchos años con su familia, con sus antepasados, por lo que les sucedió cuando fueron niños, cuando fueron adolescentes, por los grandes traumas que experimentaron en algún momento de su vida, les quedó ese dolor, les quedó esa amargura y ahora no lo soportan. No lograron en su momento deshacerse de ese mal. A este tipo de personas es que Jesús dice que Él viene a sanar. Y este es el año favorable del Señor para este tipo de personas. ¿De qué más se enferma el corazón humano? Se enferma de heridas recibidas de otras personas, como lo que mencionaba anteriormente. A veces las personas son heridas por sus propios padres, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, etcétera. Por ejemplo, las violaciones sexuales, los golpes o el maltrato verbal y físico. Eso va causando heridas que cada vez se abren y profundizan en el corazón, en el alma de la gente y se convierte en enfermedades, por así decirlas, incurables. También el odio y el rencor son enfermedades críticas del corazón humano. Jesús dice que Él ha venido para sanar tu corazón herido, dañado, enfermo. ¿Sabes qué? Este es el año favorable del Señor. Yo solo soy un instrumento, un recurso para el Señor, para el Espíritu Santo, para traerte esta palabra de Jesús, para leértela y para recordártela y para que sepas que es Él el que habla. ¿Por qué no admites? Porque Jesús dice para sanar a los quebrantados de corazón, pero Jesús no va a agarrar a nadie por la fuerza, someterlo y llevarlo al quirófano. Estoy hablando figuradamente. Jesús sanará a quienes lo reciben como su médico. No importa la edad que tengas y no importa el mal que tengas en tu corazón. Si reconoces que eres una persona que toda la vida ha venido luchando
con un corazón resentido, amargado, herido, frustrado, este es el momento. Este es el tiempo favorable para ti, para que dejes que Jesús sane tu corazón. Mantente allí recibiendo esta palabra, porque hay todavía más del año favorable del Señor para quienes escuchan esta palabra. ¿Quién más puede recibir este año como el año favorable del Señor? Quien recibe al único libertador del alma humana. Jesús dice siempre en Lucas 4:18, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Así como hay gente que está presa, encerrada entre cuatro barrotes y paredes en el fondo de una cárcel físicamente, también así hay muchas personas que aunque viven libres en la dimensión física, pero sí internamente también son cautivos. Una persona puede estar cautiva de temores, los miedos, el miedo al pasado, por lo mismo, por los traumas que experimentó la persona, por las frustraciones de una vida de fracaso en lo conyugal, en lo emocional, en lo económico incluso. Entonces Jesús dice que Él ha venido en el año favorable a traerle libertad a los cautivos de los miedos, de los temores. Hay personas que son presas de los temores por cargo de culpabilidad o de conciencia, porque hicieron cosas que solo ellos y Dios las saben, o porque fueron maltratados, golpeados, porque fueron ultrajados en algún asunto de la vida. Y solo ellos lo saben, entonces mantienen esos miedos. Hay personas que fracasaron en su matrimonio y no quieren saber nada del sexo opuesto. Dejaron de creer por completo en que puede existir un verdadero matrimonio, una buena relación conyugal. Entonces son cautivas de esos temores, del temor a fracasar de nuevo, y por eso no piensan volver a hacer una vida marital. ¿Y en qué caen? Caen en la promiscuidad sexual, es decir, acostarse con quien sea, o se desmarcan completamente de los temas emocionales, del amor, tener un novio, de tener una novia o de casarse, mucho menos. No quieren saber nada de eso y se vuelven personas cautivas, se vuelven apáticas. Si sonríen es por fuera, pero por dentro están presas de sus miedos, de sus frustraciones. También una persona puede ser cautiva por falta de amor y por falta de aceptación, por falta de perdón. Jesús quiere liberarte de esa cautividad. Hay personas que también son cautivas de vicios y de adicciones. El consumo de estupefacientes, de drogas, para decirlo más claro, el hábito a eso son cadenas fuertes que hacen que la persona piense que solo puede sobrevivir si consume ese tipo de adicciones de drogas. Jesús puede liberarte de eso. Es que además de que lo dice, Él lo ha hecho durante toda la historia y yo soy testigo de eso. He visto cuántos hombres y mujeres, adultos, jóvenes, ser liberados de las adicciones, de sus cautividades. También hay personas atadas por los demonios. Es que detrás de todos los males humanos están los demonios. No todos los males humanos son resultado o son obras de demonios, pero detrás de todos esos males sí. Es que los demonios son como los ladrones, que los ladrones pasan ahí a la vista, buscando, merodeando, quién deja una puerta abierta, quién deja algo mal puesto. Así son los demonios. Yo sé que esta palabra ha sido casi dirigida a personas que nunca han recibido a Jesús, pero también sé que ahora mismo, ahí, siguiendo este devocional y el canal de las iglesias Parousia virtual,
Hay centenares y miles de hijos, de hijas de Dios que disfrutan el año favorable del Señor y por supuesto disfrutan esta palabra. Sé que muchos de ustedes como hijos de Dios lo disfrutan, lo pueden decir, pueden ponerle como firma un amén a esta palabra. Pero yo oro por ti, muy especialmente por ti, que nunca has recibido al Señor Jesucristo para que sea el que te dé sustento, el pan celestial, el pan del alma, para que te dé libertad a tu corazón, a tu interior, para que te sane tus amarguras, tus frustraciones, tus enfermedades internas y también para que te abra los ojos y veas la verdadera vida que hay en Él y puedas disfrutar esa vida y ser feliz. Hazlo ahora. ¿Cómo lo haces? Tan solo una oración con un corazón sincero. Pero hazlo hoy y comprobarás que lo que he predicado en esta palabra, en este devocional, es verdad. Oro por ustedes. Señor Jesucristo, gracias, Señor, por darnos el año favorable en este tiempo. Tiempo, Señor, de provisión, tiempo de satisfacer nuestra hambre espiritual, tiempo también, Señor, de sanidad para nuestros corazones, porque tú eres nuestro médico y sanador. Y tiempo de libertad, Señor, para ser libres de las cautividades, ser libres, Dios mío, de los temores. Y también, Señor, para abrir los ojos y ver la gloria de Dios en nuestras vidas. En tu nombre, Señor Jesucristo, así lo decimos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.